además de estar resecando aquellas regiones y todo ese tipo de cuestiones, bueno, bueno, eso son, pero ese eran los problemas que planteaban. Yo hay, por ejemplo, un caso chistoso, una anécdota chistosa, que se planteaba cuál era el problema para París en principios del fin del siglo XIX, cuál era el problema que tenía en ese momento muy grave urbano, que le tenía grandes problemas para el crecimiento de la ciudad. No, a ver si alguno de ustedes sabe. ¿Cuál era el sistema de transporte dominante en esa época? ¿Cuáles eran los sistemas que había antes que hubiera los coches? ¿Qué es lo que los carruajes, ¿no? Y los caballos. Bueno, la mierda de los caballos era un verdadero problema. Es decir, se calculaba que si había más mierda ya no se podía funcionar, ¿no? Entonces, el cambio tecnológico permitió, ahora tenemos el problema de que no tenemos mierda, tenemos otra mierda, pero la respiramos, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, esa es otra cuestión. Entonces, tenemos un problema ahí de los que transformó. Entonces, ahí vamos viendo cómo se van dando en esta situación. Bueno, entonces, la ciudad moderna, entonces empieza a haber una bronca terrible con la ciudad. Pero al mismo tiempo, y esto ustedes quizá no, aunque no tiene mucha dirección con ustedes, pero tiene que ver con la imagen de la ciudad, que es una cosa que nos importa a todos. Claro, a los arquitectos nos importa porque somos los únicos que le estudiamos de alguna manera la imagen urbana, y los urbanistas, y digamos la estudiamos, pero a todos nos compete porque todos la vemos. Entonces, la imagen urbana, ¿qué sucedía en el siglo XVIII? Se seguían haciendo las arquitecturas exactamente iguales de alguna manera como se hacían desde el Renacimiento. Es decir, todos el clasicismo, el Renacimiento es una copia del clasicismo de alguna manera, con otra concepción, otra transformación, pero después se siguen haciendo. Todos los edificios van a tener los órdenes tradicionales, el jónico, el corintio, los órdenes, y se hacían todas las construcciones en piedra, sobre todo las grandes construcciones, con los estilos coloniales. Y además, porque en el siglo XVIII y XIX se da el neoclasicismo. Y después, bueno, empiezan los revivals de alguna manera de hacer ¿cómo se llama? Lo neoinglés o lo neobarroco, todo tipo de cosas que empiezan a surgir. Entonces, estas arquitecturas de alguna manera trataban de utilizar todo el lenguaje formal y organizativo de los espacios arquitectónicos, ¿no? Yo estudié en la preparatoria 2 en el centro, digamos en los años 50, y esa escuela era una escuela del 18-19 que estuvo construida por parte de un convento, y teníamos las construcciones que se habían hecho con los órdenes clásicos, con esa forma de ser de esa arquitectura que era de esa concepción organizativa, espacial y formal de la arquitectura, ¿no? Y construían la ciudad reticular y además alineada exactamente a los perímetros de las manzanas, y la manzana como el gran elemento conformador de la ciudad en ese sentido, ¿no? Entonces, viene un rompimiento con esa cuestión, y viene lo que se llama la ciudad moderna, ¿no? Es decir, la ciudad moderna que surge de muchas ideas de rompimiento, que viene a decir, bueno, necesitamos tener una ciudad que utilice todas las nuevas concepciones de la sociedad y los nuevos instrumentos que tiene la sociedad. Entonces son toda la tecnología moderna, pero entonces también todo el pensamiento moderno, las corrientes del arte, especialmente el cubismo, el geometrismo, todo este tipo de cosas se pegan en la arquitectura, y entonces surge una arquitectura que de alguna manera se llama el movimiento moderno de la arquitectura y urbano, en el que va a hablar de dos dimensiones: la arquitectura construida con esta, o sea, las paredes sin decoración. La decoración se veía como algo del pasado horrendo, ¿no? Sino que tenía que ser los propios materiales los que hablaran plásticamente. Aquí se ve como le ponen a la columna, le ponen amarillo, si tratan de jugar con los materiales, todavía sigue estando presente en todas estas cosas. Los valores tienen que decir qué son las cosas, se tienen que ver las estructuras. Ustedes no ven la estructura de acero del Palacio de Bellas Artes, ¿no? En cambio, ahora la estructura se ve, entonces viene un lenguaje moderno de el curtain wall, o la cortina de cristal, lo que permite la construcción de columnas, que permite tener que esto, por ejemplo, estos servicios de columnas permite que puedes tirar todos los muros y volver a hacer otra cosa, ¿no? Puedes convertir muchas cosas, una flexibilidad en la construcción. Pero las ciudades van a ser conformadas con lo que se llamó después
la Carta de Atenas, que es una declaración de los arquitectos y los urbanistas en los 30 que propone cuál debe ser la nueva ciudad. Esto también se tuvo, y aquí también no hay que olvidar históricamente, ahorita regreso cuando hablo más de la Ciudad de México, en ese tipo de cosas. Entonces, el que se tuvo la Carta de Felipe II, que de alguna manera expresa ese enorme proceso fundacional que fue la colonia española en América Latina. Pero entonces, esta carta va a decir otra cosa de la ciudad, que va a hablar de la ciudad funcional, racionalista, que va a pretender, de alguna manera, que, ¿cómo se llama?, que la ciudad sea ordenada de acuerdo con un principio del pensamiento positivista, racionalista del siglo XIX, en el que las cosas debían estar zonificadas, debían estar separadas y debía ser todo previamente establecido para poder tener una mejor condición. Y con una arquitectura que además va a abrirse, es decir, una arquitectura que propone estar biológicamente, algunos diríamos biologicista, como debería ser hecha. Es decir, con un mayor nivel de asoleamiento, con poder tener la mejor orientación. Por eso se rompe con la manzana tradicional, se propone la supermanzana. La supermanzana, bueno, esto debe ser una supermanzana, esto es una supermanzana. Ciudad Universitaria es el ejemplo, uno de los grandes ejemplos del mundo de haber hecho una construcción con todos los ideales del movimiento moderno. Parece que cayó de Marte, así cayó en medio de la ciudad, ¿no? Porque era una nueva concepción de la ciudad. Nosotros íbamos a ver Ciudad Universitaria en los 50 y veíamos, bueno, este era como, bueno, era la era atómica, ¿no? Entonces estábamos así, todos así viendo México entrando a su segunda modernidad, porque la primera fue la de Porfirio Díaz, la segunda es la de Salinas, y la segunda es la de Alemania y la tercera es la de Salinas, y en las tres nos ha ido mal. Bueno, de alguna manera, entonces digo, entrando en esa situación, en ese aspecto de ver esos espacios abiertos, los grandes jardines, esa densidad bajísima, bueno, la desaparición de la calle, desaparece la calle, ¿no? Entonces era una nueva espacialidad totalmente. Entonces la supermanzana propone de alguna manera, digamos, sistemas de realidades, y un sistema de realidades como si esta es un sistema conjunto, pues realidad, y tiene un sentido. Entonces la supermanzana permite que los edificios se coloquen en cualquier posición, se rompe, como decían ellos, con el problema de la limitación de la manzana, y se pueden orientar, se puede orientar, y los estacionamientos se meten por aquí. Y entonces la gente puede circular por aquí libremente sin cruzar, ¿no? O como Ciudad Universitaria que hicieron paso a desnivel para cruzar a las otras supermanzanas que nadie usa, que se volvieron peligrosos, ¿no? Y entonces esto permitía a la supermanzana, y aquí vamos a tener, bueno, hacemos ellos el satélite, que es un tipo de cuestiones que va a ser la nueva concepción de la ciudad, aparentemente racional, aparentemente maravillosa, y podemos ver los enormes problemas que ha creado.